ya podemos bajar la mano. El día de hoy vamos a complementar el tema de ese primer resultado de aprendizaje, el cual pues tiene que ver con proyecto de vida. Entonces, les voy a compartir. Me avisan por favor una vez ya la vean. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya se ve la pantalla, ¿cierto? Tengo una pregunta. Dime. Es que yo revisé la grabación de la clase pasada y solo se grabó una parte, Ay, no por me un digas. minuto ya. Sí, porque lo que pasa es que yo no pude estar ese día, Sí. entonces yo fui a revisar qué habían hecho en la clase y no salía la grabación completa. Déjame ver si de pronto fue O que no se... sé, o no sé si me pasó solo a mí. Voy a revisar de una vez, mientras con eso damos chance de que se conecten los demás compañeros y voy a revisar la grabación. Profe. Puede que hayan Sí, sucedido lo que dice la compañera es cierto. Yo estuve en la clase y yo la revisé para recordar lo que vimos y solamente se grabó 1:06. Sí, aparece acá solo 1:06. Déjenme miro ya acá la aplicación. Un segundo, sí, efectivamente subió 1:06. No subió gran cosa la aplicación. Revisemos acá. Puede ser que al momento de subirla, YouTube no la tomó completa la grabación. ¿Dónde está? Okay. Hoy anda un poco loco mi computador. Dame un segundo. No, efectivamente fue YouTube el que no la tomó completa porque la grabación está de 2 horas 20 segundos. Entonces déjenme ahorita la vuelvo a descargar y vuelvo a subirla para que pues quede correcta la grabación y que pues ustedes la puedan visualizar. Manuel, ¿tienes alguna pregunta? ¿O se te quedó alzada la mano? No, señora, se me calza la mano. Okay. Chantal. Ok. Ay, Listo. sorry, pero también se me quedó alzada la mano. Tranquilos, no hay ningún problema. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a hacer la segunda parte del tema proyecto de vida, lo cual corresponde al primer resultado de aprendizaje. Esta segunda parte habla acerca del diagrama de la relación del individuo con el entorno, es decir, cómo nosotros, después de ese conocimiento interno, podemos empezar a desarrollar nuestra socialización, nuestro proyecto de vida con esos entornos en los que nos desenvolvemos. ¿Qué entornos son estos? El entorno familiar, que es el que nos enseña los hábitos, las costumbres con las que arrancamos nosotros. Luego sigue la escuela, el colegio, toda la parte educativa, nuestro barrio, nuestros amigos de barrio, los lugares donde empezamos a convivir, el colegio, la universidad, el trabajo, son contextos como tal en los cuales nos vamos a empezar a socializar y pues como tal también vamos a aprender diferentes costumbres, diferentes hábitos que nos van a ayudar a generar como tal ese proyecto de vida. Cuando nosotros hablamos de ese diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno, estamos hablando de cómo realmente hacemos ese entrelace dentro de lo que ya conocemos, de lo que ya sabemos, con lo que ya nos estamos encontrando en ese nuevo entorno al cual estamos haciendo parte. Como les decía hace un momento, o bueno, como les mencionaba también en la clase anterior, el núcleo de toda sociedad es la familia. Por ende, ese es el primer entorno al que nosotros pertenecemos, porque la familia como tal ayuda a que se creen, que se creen hábitos, que se creen costumbres, todo lo que es ética y moral nace o surge directamente desde la familia. Allí mamá y papá son los que se encargan de decir esto es correcto, esto no es correcto hacer.
o como se hacía muchísimos años atrás, se decía, los niños no deben llorar, las niñas tienen que aprender a cocinar, los niños tienen que hacer X o Y actividad. Entonces, son hábitos y costumbres que a lo largo del tiempo se empiezan a gestar siempre dentro del núcleo familiar y pues que debido a cómo va evolucionando el tiempo, pues también estas costumbres van cambiando. Nos dice acá que como tal efectivamente la familia es la organización social más general, pero también es la más importante dentro de esa sociedad precisamente por eso, porque genera las bases. Profe, buenas. Ay, qué pena interrumpir, profe, pero no me podía conectar, no sé qué pasaba. Tranquila, no hay ningún problema. ¿Tienes alguna pregunta, Blanca? Profe, qué pena, es que hasta ahorita logré entrar, estaba bregando a entrar, pero no sé, no me escuchaban. No, creo que no. No, no te estábamos escuchando. Igual apenas acabamos Bueno, de iniciar profe. Señora. apenas acabamos de iniciar la temática, así que no te has perdido nada. Bueno, profe. Bueno, gracias, gracias. Entonces, como les comentaba, la familia es ese órgano, ese contexto principal que va a enseñar esos hábitos, costumbres, principios y valores. Pertenecer a un contexto familiar, independiente de cuál estemos, va a ayudar a que se desarrolle más rápido ese desarrollo psicológico y social de cada uno de nosotros. Es decir, ese comportamiento social hace parte o tiene que ver muchísimo con la familia en la que nosotros nos desarrollamos. Digamos que no es una regla general, pero lastimosamente, digámoslo lastimosamente de alguna manera, la familia se influye mucho en la forma como en cada uno de nosotros va a socializar con los demás contextos. Existen muchos tipos de familia. Anteriormente solamente eran mamá y papá, lo que se llamaba o se denominaba anteriormente núcleo familiar, el principal como tal. Pero pues hoy en día encontramos muchísimos tipos de familia y cada uno de ellos juega un papel importante dentro de esa socialización. Entonces, hoy en día lo que anteriormente se llamaba familia nuclear, hoy en día se llama familia biparental, es decir, se encuentra papá y mamá conviviendo con el hijo o con los hijos y siempre va a haber una persona autoritaria y una persona permisiva, los cuales son los que van a ayudar a gestar los comportamientos de ese menor, su forma de actuar ante las normas y pues su proceso de socialización en cada uno de los contextos. Están las familias reconstruidas, que pues como su nombre nos lo indica, están reconstruyendo un nuevo hogar, formando uno nuevo, donde ya viene cada uno con sus hijos aparte o alguna de las dos partes viene con un hijo como tal. Es decir, mamá tiene su hijo de una anterior relación, papá tiene su hijo de una anterior relación y se unen para formar un nuevo hogar. O puede que solamente mamá traiga un hijo en una anterior relación y se junte con el hombre que como tal pues no tiene hijos, pero aún así están formando un nuevo hogar. Aquí, digamos que las pautas de crianza o toda la parte de socialización y de cómo nos vamos a relacionar en los demás contextos, empieza a jugar mucho lo que es la comunicación que se debe tener tanto con la pareja directamente, tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque entre los dos deben establecer reglas claras que permitan que estos menores como tal generen esa confianza tanto en los dos como padres y también la autoridad, respeten la autoridad que ellos empiezan a ejercer. Porque es muy importante eso, porque al ser familias reconstruidas, los niños tienden a reconocer solamente la autoridad de quien ya conocen. Digamos, la niña reconoce solamente la autoridad de la mamá porque es con quien anteriormente vivía y lo mismo el niño solamente reconocía la autoridad del papá porque era con quien antes vivía. Al conformar este nuevo hogar, los niños empiezan a establecer o a revisar qué tan viable es comportarse de una manera adecuada con el padre contrario, es decir, el niño con la mamá para saber qué tanto le puede generar ella autoridad sobre él y empezar a establecer como tal esos patrones de crianza. Las familias adoptivas, como su nombre nos lo indica, estamos adoptando una persona que no tiene nada que ver con nuestro lazo sanguíneo, no es un familiar cercano, pero lo acogemos dentro de ese núcleo familiar y crece desarrollando los mismos hábitos y costumbres que ya tienen las personas que están establecidas dentro de su hogar. Puede que sea solamente papá y mamá y esa persona que adoptaron, ese niño o esa niña que adoptaron, o cuando ya hay más integrantes dentro de ese núcleo familiar.
Las familias de acogida, digamos que son muy similares a las familias adoptivas, pero aquí se diferencia un poco el hecho de que las familias de acogida son por un tiempo específico solamente. Es decir, un ejemplo claro de ello son las familias que rentan, aparte de estudios no, es que se llama cupos universitarios. ¿Sabemos qué es un cupo universitario? ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Chicos, ¿alguna vez escucharon que era un cupo universitario? No, profe. No, profesor. No, profe. No. Los cupos universitarios son aquellas habitaciones amobladas que rentan las familias para aquellas personas que por situaciones de trabajo tienen que irse a otra ciudad a trabajar, dejan su familia, dejan su vivienda, su hogar, o aquellos estudiantes que pues por su carrera universitaria tienen que trasladarse de ciudad a vivir durante un tiempo allí. Estas personas que Profesor, dime, Como los ancianatos que se llaman. los que, O sea, no ancianos, inquilinatos. los inquilinatos. Lo que pasa es que la diferencia con los inquilinatos es que cada quien establece sus reglas dentro de los lugares que habita. Es decir, tenemos digamos, hay una casa entera de inquilinato, pero cada quien está por su lado. Aquí en las familias de acogida no sucede eso. ¿Qué sucede? Que aquella persona que entra como inquilino dentro de esa vivienda, entra a adaptarse a las costumbres de esa familia. ¿Por qué? Porque la misma familia, los dueños de casa, conviven ahí dentro con las personas que están arrendando esa habitación amoblada. Entonces, sea la persona que viene por trabajo o sea el estudiante, esas personas van a tener que convivir con la familia que ya existe dentro de ese hogar. Entonces, no solamente se va a adaptar a verlos todos los días, sino en muchas de las ocasiones rentan incluido con la alimentación, tienen que estarse pautando los tiempos, por ejemplo, para lavar la ropa, cuál es el tiempo límite para que alguien pueda llegar a la casa en la noche. Entonces, esta persona que llega nueva a este sistema familiar tiene que adaptarse a esas reglas que ya existen dentro de esa familia. Por eso se llama familia de acogida, porque esa nueva persona entra a ser parte de ese sistema familiar o de ese contexto familiar por un tiempo determinado, ya sea por los 6 meses que dura el semestre o por el año que tenga contrato la persona. Durante ese tiempo, esa persona va a tener que adaptarse a las reglas que tiene establecido ese sistema familiar. Una vez la persona termina lo que está haciendo o ya no le gustó vivir ahí y quiere buscar otro lugar aparte, pues hasta ahí llega como tal esa familia de acogida y pues tendrá que llegar otra persona y así sucesivamente. Entonces, la diferencia entre familias adoptivas y de acogida es que las adoptivas son permanentes, es decir, todo el tiempo, mientras que la familia de acogida es solamente durante el tiempo que la persona que llega pues requiere de los servicios de la familia que ya existe dentro de ese contexto familiar. Luego están las familias monoparentales, es decir, solamente hay un padre o una madre ejerciendo el rol como tal, tanto de autoridad como de permisividad con los menores. Y las familias extensas. Estas familias extensas suelen ser o suelen estar siempre acompañados de muchas personas dentro de ese contexto familiar. Estas personas pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, no sé, el bisabuelo, el tatarabuelo, toda esa familia extensa que nosotros tenemos y pues por la cual, por ciertas condiciones de pronto económicas o por ayuda como tal que pueden dar con el cuidado de los menores, tienden a vivir muchas personas dentro de ese mismo contexto familiar. ¿Qué sucede con eso? Porque es importante que ustedes reconozcan cuáles son los tipos de familia. Porque el cómo se dé la socialización, las reglas dentro del hogar, pues así mismo va a ser la manera en que este menor va a poder socializar dentro de los demás contextos. Digamos que por lo general, anteriormente los niños no empezaban la educación sino hasta los 5 años. Hoy en día vemos que al niño se le suelta a los demás contextos mucho antes, precisamente por la dinámica
laboral que tienen los integrantes de la familia. Hay que salir a trabajar, nadie queda con los niños, hay que llevarlos como tal desde muy temprana edad a una guardería, a un jardín, y ahí sí iniciar ese ciclo escolar. Digamos que ahí ya actualmente pues el proceso de socialización empieza a ser mucho más rápido porque al menor se le incluye esos demás contextos de una manera muy temprana. Pero anteriormente, cuando el niño empezaba como tal su educación primaria a los 5 años, eran los 5 primeros años en los que solamente iba a tener socialización con ese contexto familiar. Entonces, cuando iniciaba esa etapa escolar, muchos de esos niños, si provenían, por ejemplo, de una familia monoparental, donde solamente convivían con la mamá, no había oportunidad de relacionarse con otros niños, con otros iguales a él, pues este niño iba a iniciar de una manera muy tímida la socialización con los demás. Iba a ser un poco retraído, de pronto su proceso psicológico un poco más lento, diferente a lo que podría estar pasando con los niños de familias extensas. Cuando se viven con muchas más personas dentro del contexto familiar, este niño aprende a socializar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a saber en qué momento y de qué manera hablarle a las personas mayores, a reconocer que no es lo mismo hablar con una persona de su misma edad, a hablar con una persona mayor, a respetar los tiempos de habla, a saber reconocer el cómo debe actuar ante determinadas personas y ante determinadas circunstancias. Y eso ayuda muchísimo en ese proceso de iniciar la socialización dentro de un nuevo contexto social. Entonces, por eso es muy importante que reconozcamos los tipos de familia. Puede que, como les decía al comienzo, no sea una regla general. ¿Por qué? Porque inclusive muchas veces esos niños de familias extensas no tienen una buena relación familiar, no hay una dinámica de comunicación constante y fluida. Y a pesar de que sean muchas personas en casa, el niño puede ser un poco retraído socialmente. ¿Cómo puede que en la familia monoparental, a pesar de que solamente está mamá o solamente está papá, este se encarga de llevar al niño a los parques, a que socialice con otros niños y interviene como tal dentro de ese proceso de socialización del menor para que no afecte directamente el que solamente conviva con él? Entonces, por eso les decía al inicio, no es una camisa de fuerza, pero lastimosamente es una regla general que ha solido suceder durante el proceso de socialización. Cuando nosotros ya pasamos de ese contexto familiar y empezamos a tomar un contexto social y empezamos a ser racionales frente a las normas que hay en los demás contextos, tenemos que saber reconocer que efectivamente cada contexto en el que nosotros nos encontremos o empecemos a desarrollar socialización, pues van a haber ciertas normas. Si nosotros estamos en la escuela, que es el primer contexto al que iniciamos después de la familia, tenemos que saber que tenemos que utilizar un uniforme, que hay unos horarios establecidos para el descanso, que tenemos que recibir clase de una hora a cierta hora, que tenemos que ir vestidos de una manera determinada y tenemos que hacerlo porque son las reglas que rigen como tal ese contexto educativo. Si vamos a un contexto más adelante, que es el contexto social, digamos donde tenemos a nuestros vecinos, nuestros amigos, sabemos que las reglas van a ser muy diferentes porque ya no nos tenemos que regir a un mismo vestuario, a un mismo horario, sino a unas reglas muy diferentes. A saber respetar, saber escuchar, saber cómo decir las cosas, saber en qué momento actuar y así en los demás contextos. Entonces, cuando nosotros sabemos reconocer al otro, debemos reconocer también de que hay esas normas sociales y que por ende debemos adaptarnos a ellas. Estas normas sociales, de acuerdo a la definición que nos dice acá, tienen que ver con los valores, las costumbres, rituales y conductas que están asociadas a las normas morales, la tradición oral y escrita de cada cultura dentro de cada sociedad. Es decir, lo que vimos dentro de una primera sesión en la que hablábamos, no era con ustedes, lo que podíamos observar cuando nosotros hablamos de las diferentes regiones que tiene el país. A pesar de que somos un mismo país, de que somos una misma cultura general, cada región tiene una cultura o una subcultura diferente que la hace propia y pues como tal llama la atención de esa cultura. Entonces, el pertenecer a una región como tal establece cierto tipo de comportamientos, cierto tipo
de acciones que nosotros debemos tener y cómo debemos afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, reconocer esas reglas hace que pues la convivencia sea mejor con cada una de las personas que nos desarrollemos en ese contexto. ¿Qué es lo bueno de hacer parte o conocer esas normas? Primero, que todas tienen una función de regulación y guía de comportamiento, es decir, todos vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo frente al comportamiento que tenemos y qué cosas podemos hacer y qué cosas no debemos hacer socialmente hablando. Mantienen el orden social. Es muy importante que existan reglas y que todos las conozcan para así mismo saber hasta dónde terminan mis derechos. Dice el dicho, mis derechos valen y mis derechos van hasta donde empiezan los derechos de la otra persona. Si yo no quiero que me agredan, pues no voy a agredir a los demás porque socialmente no está bien visto que se realice una acción o un comportamiento de esos. Y si yo agredo a otra persona, pues voy a tener una consecuencia frente a ese comportamiento que acabo de tener. Otorgan cohesión a la sociedad, es decir, si todos conocemos las reglas que rigen esa sociedad o ese contexto, pues todos nos vamos a comportar de una manera adecuada y eso hace que cada vez haya una mayor unión dentro de esa sociedad. Ejemplo claro, en los conjuntos, en los barrios donde vivimos, el reconocer quiénes son nuestros vecinos, el tener un trato amigable con ellos, no necesariamente ser amigos, ser compinches como se diría coloquialmente, pero sí tener una buena disposición con ellos, el tener un buen trato, asegura que entre todos se estén cuidando como tal. Digamos, si no vivimos en un conjunto, sino en un barrio, que es donde de pronto se presenta mayor peligro de robo, pues entre todos se van a estar cuidando y van a hacer que esa zona cada vez sea más segura. Si yo no me llevo bien con los vecinos, si los trato mal, muy seguramente el día que vayan a robar mi casa, pues ningún vecino va a intervenir, ninguno me va a avisar, porque me llevo muy mal con los demás. Pero si tengo una buena relación con todos, muy seguramente el día que me vaya a suceder esa situación, me van a avisar, van a llamar a la policía, van a hacer escándalo, algo para evitar que llegue pues como tal, a culminarse esa situación de robo. Entonces, por eso es muy importante reconocer las reglas, que haya una cohesión dentro de la sociedad, pues para que haya armonía dentro de ese trato. Ayudan a conseguir el autocontrol individual. Cada uno de nosotros, al momento de reconocer que existen unas reglas, que esas reglas tienen unos derechos y unos deberes, pues vamos a saber hasta qué punto podemos llegar al momento de ejecutarlas. Digamos que como regla general, por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos manejar un vehículo, sea moto, sea carro, si estamos embriagados. Sabemos que eso va a tener una consecuencia. La mínima podría ser una multa como tal. La consecuencia más grande, que nos accidentemos, nos pase algo grave, accidentemos a alguien, matemos a alguien o nos vayamos a morir nosotros mismos. Entonces, por eso, esas reglas ayudan como tal a conseguir ese autocontrol individual. Si yo sé qué me puede llegar a suceder si excedo el límite, pues voy a tratar pues, intrínsecamente de no llegar a ese punto porque sé que va a haber una consecuencia negativa. Lastimosamente, no todo el mundo tiene ese autocontrol individual, pero el reconocer las reglas, el que tengamos una buena disciplina y un buen proyecto de vida, ayuda a que logremos como tal ese autocontrol. Y como tal sirven para que funcione la sociedad. Si no hay reglas, si no hay castigo frente a las malas acciones, pues sencillamente cada quien haría lo que quiere y pasaría por encima de los derechos de las demás personas. Y si nosotros queremos tener una sociedad en la que todos podamos participar, en la que todos estemos conviviendo de una manera armónica y podamos establecer como tal una armonía y pues un contexto de paz, pues necesitamos como tal conocer y aplicar esas normas sociales. Ustedes dirán, listo, hay normas, tenemos que aplicarlas. ¿Cuáles son esas normas que nosotros debemos reconocer? Esas normas están a nivel social, a nivel cultural y a nivel político como tal, es decir, a nivel gubernamental. Hay normas sociales que son importantes reconocerlas, pero que digamos que al no aplicarlas, pues realmente no hay una sanción o no hay una consecuencia tan grave como saltarnos una regla o una ley gubernamental. Entonces, por ejemplo, las reglas sociales
¿Alguna vez ustedes escucharon hablar del Manual de Urbanidad de Carreño? Sí, algo, profe. profe. ¿Saben de qué trataba? ¿Escucharon de qué Sí, era profe. ese manual? Son de las etiquetas y el comportamiento que uno debe tener ante la sociedad y más que todo. Exactamente, ese manual de urbanidad de Carreño nos decía, si usted está, por ejemplo, en un velorio, usted no tiene que ir con colores estrafalarios, no puede empezar a reírse a carcajadas, porque pues el lugar no es para eso, la situación como tal amerita como tal un comportamiento mucho más sereno, mucho más pulcro, debido a la situación que se está conviviendo. Si está en una fiesta, pues el comportamiento debe ser diferente, que no debe decir más las malas palabras, que tiene que saber comportarse, que en la mesa cómo se debe actuar. Son reglas sociales que son importantes, ayudan a mejorar como tal la convivencia, pero realmente no son imprescindibles. Si nosotros no conocemos el manual de urbanidad de Carreño y nunca lo hemos leído, pues hasta el día de hoy no nos ha pasado absolutamente nada negativo por no conocerlo. ¿Por qué? Porque el mismo día a día y las mismas experiencias que vamos adquiriendo nos van diciendo qué comportamientos sí son buenos, los debemos mantener, y qué comportamientos con los cuales metimos la pata en su momento, pues lastimosamente pues ya no los tenemos que volver a realizar. Entonces, esas normas sociales ayudan a que haya una buena convivencia, pero el desconocerlas no nos va a generar como una sanción grave en este momento. Las normas morales. Aquí entra a jugar todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento interno que nos dieron desde la casa, desde el hogar, diciéndolo qué era lo bueno y qué era lo malo. Son autoimpuestas estas normas. Por ende, al ser autoimpuestas, lo que para mí puede ser correcto, para otra persona puede llegar a ser malo. Lo que para mí puede llegar a ser malo, para otra persona puede decir, no me parece bien, yo sí lo puedo hacer, porque es de acuerdo a la percepción de cada quien. Por eso estas reglas son autoimpuestas. Regálame un segundo para mirar por qué no me salió el enlace acá y poderles mostrar algo referente a esas normas. Listo, chicos. Frente a esas reglas o esas normas morales que dice que qué es lo correcto o lo incorrecto, vamos a ver estos videos frente a los dilemas que precisamente cualquiera de nosotros puede llegar a tener en esos diferentes contextos, frente a lo que creemos puede ser válido o correcto o aquello que creemos puede ser incorrecto. Entonces vamos a mirar el primer caso. Muy bien, echa a andar tu imaginación y mírate a ti mismo como un padre o madre de familia, con un enorme amor por su familia, tanto que harías lo que fuera por ello. Bien, ahora imagina que tienes un hijo de 16 años, de esos que por rebeldía o curiosidad tiene la costumbre de fumar marihuana a escondidas. Quién sabe, tal vez no haya sido un buen ejemplo para él. No sé, el caso es que después de haber pasado unas inolvidables vacaciones en algún país exótico del mundo, estás a punto de subir al avión. Pero pasa que unos policías se empiezan a acercar junto con un perro rastreador. Pero tu hijo no sería tan idiota como para llevar eso al aeropuerto, ¿o sí? Al momento notas que tu hijo está hecho un manojo de nervio y que el perro está dirigiéndose directo hacia sus maletas. El policía de inmediato le solicita que abra el equipaje. Por otro lado, tu pareja está más pálida que un papel, pues acaba de ver que dentro de la maleta hay una bolsa con marihuana, pero espera que esto se puede complicar aún más, ya que recuerdas que estás en un país en el que se maneja una política de tolerancia cero contra el tráfico de drogas, por lo que tu hijo, aún siendo menor de edad, podría ser condenado a muchos años de prisión. El policía pregunta entonces de quién es la maleta, y tú observas que tu pareja está lista y preparada para decir que es suya. ¿Qué harías tú en esa situación? Puedes poner pausa. Este primer video nos muestra una situación moral dentro de ese primer contexto de socialización que tenemos, que es el contexto familiar. Hago un resumen de lo que dice el video.
La familia está en un país lejano vacacionando. En ese país hay tolerancia cero frente al consumo de marihuana, de droga como tal. Y pues como tal es altamente castigable esta situación. El chico, el hijo de la pareja, carga marihuana dentro del bolso. Están en el aeropuerto, el perro de aduana se está acercando, siente el olor de la marihuana y pues van a destapar la maleta. El chico está muy asustado porque sabe que está como que cometió un error y que como tal ese país no tolera el uso y pues el estar cargando droga dentro de la maleta. La esposa del señor está totalmente asustada y por defender al hijo, es decir, está haciendo la parte permisiva, quiere como tal echarse la culpa frente a lo que él carga ahí, es decir que la marihuana es de ella. Ustedes como pareja, ¿qué harían en esa situación? ¿Dejarían que su pareja, la esposa o la pareja de ustedes echara la culpa? ¿Dejarían que el chico asumiera la responsabilidad de lo que está haciendo? ¿O qué? Yo ¿Cómo lo dejo que asuma sus consecuencias y que aprenda a ser responsable, apoyarlo, pero que cumpla, que pague por tome su responsabilidad, mejor dicho. Literal. Bueno, vamos por partes, por quien tiene el a la mano. Chantal, cuéntanos, ¿qué harías tú? Bueno, yo como pareja, no permitiría que, o sea, como adulto no permitiría que mi pareja se responsabilizara por un acto que no cometió, encubriendo independientemente por la relación, por el nexo sentimental o familiar a un menor de edad. Me parece que es evadir esa responsabilidad en el menor de edad. Y para mí sería, independientemente que sea menor de edad, que asuma la responsabilidad, porque de esa manera va a contribuir a su madurez, ¿no? A tener más conciencia de sus actos. Yo no permitiría que mi pareja cubriera a un menor de edad. Ok, muy bien, muy válido. Marvin, cuéntanos tú qué harías. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto, pues realmente el orden de las cosas sería obviamente que él asuma por su error. Claramente al ser una adolescente en esa edad son personas que todavía no miden las consecuencias de sus actos y lo mejor es que sean responsables de las decisiones que ellos toman y más cuando son decisiones pues de esa magnitud, ¿sí? Eso sería como lo correcto que uno tendría que hacer y dejar que la persona asuma. Obviamente uno pues mirándolo éticamente, ¿no? Pero pues ya desde la parte de la maternidad como tal, realmente sería súper difícil pues exponer a tu hijo a una situación en la que puede ir a la cárcel. Realmente uno tiene que jugar o escoger entre la razón y el sentimiento, pero lo lógico sería que él pagara por sus actos. Sí, claro. Exactamente. Muy buena apreciación, Marvin, porque exactamente es eso. Por una parte está lo que nosotros sabemos moralmente debe hacerse, que es que él se haga responsable porque es que él fue el que introdujo la marihuana, y otra está esa parte afectiva que nosotros tenemos. Estamos en un país totalmente diferente. Entonces, si a él lo llevan preso, se va a quedar en ese país, vamos a estar totalmente alejados. Entonces, entra a jugar también muchísimo ese sentimentalismo frente a lo que realmente nosotros debemos hacer. Diana, ¿tú qué harías? Ah, perdón, primero Sergio. Sergio, ¿tú qué harías? Profe, buenas tardes, buenas noches. Yo lo que quería es que él aceptara las consecuencias y que le entienda que una acción lleva su reacción. Si yo me echaría la culpa, sería quitándole responsabilidad, que no madurara Correcto. de cierta Eso. manera. Dale, Sergio, muchas gracias. Diana, ahora sí, cuéntanos, ¿tú qué harías? Hola, profe, buenas noches. Sí, estoy pues de acuerdo con mis compañeros. En posición de mamá, los sentimientos pues juegan una mala pasada, pero pues lo correcto y lo moralmente correcto debe ser que Buenas asuma las noches. consecuencias de sus actos y pues pague por el error que cometió.
obvio, pues sin dejar de apoyarlo, por lo menos en el proceso, mientras asume toda su responsabilidad. Ok, Diana, muy bien, gracias. Marvin, cuéntanos. Yo, Fabián. Ah, Fabián. Es que me parece acá. Estamos conectados los dos. Ah, ok, perfecto. Sí, profe, estamos conectados los dos. No, pues, profe, en ese tema, como decía mi compañera. Sí. Aló. ¿Sí me escuchas bien? Sí, ahí te escucho bien. Cuéntanos. Pues yo lo que haría era pegarle un susto al niño, ¿sí? Pues ya que los papás nunca se enteraron de esa vaina, yo que le peguen un susto bien bacano y que sepa cómo es la cosa, pero pues como no lleva, por decir, no lleva tanta droga, sino solamente lleva como el olor y como vulgarmente, como se dice ahorita, el moño, ¿sí? Su dosis personal. Yo sí dejaría que, la verdad, que le pegaran su sustico, lo internaran por ahí bien chévere para que supiera que pues eso no es lo que tiene que hacer en ese tema. Para que cojas escarmiento, mejor dicho. Terapia de shock. Sí, terapia de shock. Les dan su terapia y verá que eso es, mejor dicho, de ahí para allá empiezan finitos, profe. Hago un paréntesis antes de continuar. Por favor, recuerden que cuando se conecten así dos personas dentro de un mismo dispositivo, escriban en el chat qué personas están conectadas allí. Porque recuerden que cuando yo haga el cruce de asistencia, pues solamente me va a aparecer la persona o el nombre de la persona que está conectada. En este caso, pues solamente me aparece Marvin, no sabía que Fabián estaba conectado con ella. Entonces, para que hagan eso y pues evitar que esté la inasistencia. Profe, una pregunta, ¿hizo Marcela llamó a listas? Yo no hace mucho entré. No, recuerden que yo no llamo asistencia porque el mismo sistema me pasa la información de quiénes se conectaron. Entonces, por eso siempre les hago esa aclaración. Cuando se conecten dos personas dentro de un mismo dispositivo, escriban, profe, me conecté, soy Fabián, me conecté desde el dispositivo de Marta. Así, yo ya sé que hay dos personas conectadas allí. ¿Listo? Sí, profe, en mi caso se me pasó. Hoy se me pasó. Listo, no hay problema. Pero ya igual estoy hoy, ¿listo? Y como somos marido y mujer, entonces, perdón, profe. Claro. Entonces ya te escribo, me falta tenerlo ahí en cuenta, bueno, perdóname. Dale, tranquilo, no hay ningún problema. Listo, volviendo a la temática. Entonces, aquí en este caso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues no solamente juega ese dilema moral de hacer lo correcto o lo incorrecto, sino también entran en juego todas las relaciones que están allí inmersas. Allí están en juego no solamente la relación padres e hijos, sino también la relación de pareja. Si yo como mamá estoy siendo permisiva y me voy a echar la culpa, estoy permitiendo que mi hijo otra vez lo vuelva a hacer porque nada me garantiza que aunque yo vaya a la cárcel, él deje su actividad, deje de hacer lo que está haciendo. Hoy me responsabilizo por él, mañana ¿quién lo va a hacer? Nadie va a tomar como tal esa iniciativa o va a aprender directamente si no se le permite que asuma directamente las consecuencias de sus errores. Ahora, digamos que efectivamente yo me eché la culpa y dejé que él, pues como tal, quedara libre, que no le hicieran absolutamente nada. Pueden pasar dos cosas. Una, que efectivamente él aprenda la lección, no lo vuelva a hacer. Dos, que él siga por las mismas porque él piensa que siempre va a haber alguien que va a responder por él. Pero aquí el problema mayor va a ser con mi pareja. ¿Por qué? Porque si mi pareja no está de acuerdo y mi pareja pensaba o decía que fuese él quien asumiera la responsabilidad, aquí ya no solamente estoy hablando de mi rol como mamá, sino también mi rol como pareja. Esa relación de pareja también se va a empezar a dañar porque van a haber deficiencias en la comunicación. Mientras uno está dispuesto a que el hijo asuma sus errores, de que aprenda las consecuencias de él, la otra persona pues está buscando como tal evitar que él aprenda a través del castigo, a través de las consecuencias de las acciones. Entonces, hay dos cosas o dos relaciones que se van a dañar frente a esa situación. Si ya el chico conocía las consecuencias de sus acciones, debe asumirlas. ¿Por qué? Porque pues como buenos colombianos, hasta que no nos pasan las cosas, no aprendemos directamente. Entonces, precisamente por eso es un dilema moral. Porque, aunque para mí pueda ser correcto echarle la culpa, que él se eche la culpa directamente y que aprenda la lección, para otros, especialmente para las mamás,
van a decir, no, es que el sentimentalismo a mí me juega, yo no quiero ver a mi hijo en la cárcel, yo me echo la culpa por él. Y pues las dos versiones, las dos opciones son totalmente válidas porque están dadas desde ese reconocimiento del contexto previo, de esa historia, de esa afinidad que hay con la persona que está implicada como tal en el tema. Vamos a ver el segundo caso. Pausa unos segundos a este video e ir escribiendo tus respuestas. Ahora cambiemos de roles. Eres un policía muy respetable e íntegro. Acabas de atrapar a un criminal que se había dedicado en las últimas horas a colocar bombas en diferentes sitios. Un desquiciado. Las acciones de este sujeto han causado muchas muertes y aunque parece que ya tienes todo bajo control, resulta que este confesó que hay una bomba más en algún lugar de la ciudad y el tipo se niega a decir dónde está. El sujeto sencillamente no revelará la ubicación aunque lo torturen, ya que simplemente siente placer al ver el caos y las muertes que puede ocasionar. Ante esto, tu compañero de trabajo te sugiere torturar a su esposa frente a él. De esa manera, él se sentiría obligado a revelar la última ubicación. A pesar de que ella no sabe que su esposo es un asesino, te toca decidir si lo harás, ya que de eso dependería cientos de vidas inocentes. Así que, ¿la torturarías? Aquí ya tenemos un rol totalmente diferente, un contexto diferente al familiar. Aquí estamos abarcando el contexto laboral. Ya no somos mamá y papá tratando de decidir si dejamos que nuestro hijo se eche la culpa frente a una acción, sino estamos hablando como profesionales, ejerciendo como tal una labor y revisando que esa respuesta o esa acción que nosotros hagamos, pues va a tener una repercusión. El caso está más que claro. Hay una persona, alguien que está cometiendo atentados, asesinatos, y dijo que habían diferentes bombas en diferentes zonas de la ciudad. La esposa no sabe absolutamente nada y están pensando torturarla para ver si así el tipo responde de dónde están esas bombas. ¿Ustedes qué harían en su momento? ¿La torturarían? ¿No la torturarían? ¿Tomarían una medida diferente? ¿Cómo desarrollarían ese caso? Chantal, cuéntanos. Bueno, yo, en mi opinión, considero que ningún tercero, y menos a desconocimiento, que ignora totalmente el caso, como en esta escena, la esposa desconoce totalmente de que el esposo es torturador y que su placer está yendo más allá de los límites ante una población de generar un riesgo. Yo opino que no. Yo o sea, en mi opinión, no estoy de acuerdo a que se le genere esa acción a esa persona porque no tiene nada que ver. Ni siquiera se considera como cómplice porque no tiene ni conocimiento del caso. Yo pensaría que generar como más presión al señor sin que es realmente al, ¿cómo se diría en este caso? Pues a este señor que está causando tantas muertes o que está generando este riesgo, pero sin que tenga que ver familiares. En este momento no se me ocurre, pero generalmente eso se ve mucho a que hacen presión a la familia porque el nexo familiar es lo que más duele y es como el punto débil de todo ser humano. Pero yo no estoy o sea, estoy en total desacuerdo de que se le haga una tortura a una persona, a una tercera persona que independientemente que tenga una afinidad eh, sentimental con el torturador o el culpable, vaya a pagar como, como por el caso, ¿no? Okay, muy bien, muy válido. Daniel, ¿tú querías? Profe, yo estaría como dice mi compañera, estoy de acuerdo con ella, pero es que ahí pasa una cosa, hay como dos, yo digo que en ese caso hay dos formas de pensar, pensar como para mí mismo y pensar para conveniencia de los demás, porque digas, si ellos en ese momento no hacen ese, pues no se arriesgan, como decía, a torturar a esa persona, es como estar poniendo una vida, sería como salvar a una pero sacrificando a varias, a muchas. Okay.
O sea, yo a mi parecer, o sea, yo fui policía. Sí. Yo presté servicio en la policía y pensando a mí, o sea, yo sí, o sea, permitiría, pues, dependiendo del caso también, Si esa situación porque hubiese sucedido a ti, ¿tú qué hubieras hecho? por eso mismo, porque, o sea, estaríamos como salvando una vida, o sea, salvar una vida para sacrificar a muchas más. Y el lógico pensar de un policía, de un líder, por decir así, de un líder, puede ser el gobernador, alcalde, no va a sacrificar a miles de vidas por solamente una persona. Eso es lo que siempre se va a pensar. Pues esa es la decisión que siempre van a tomar, a mi perspectiva, ¿no? A lo que yo pienso. Y es una situación bastante difícil, porque lo que tú dices tendría mucha lógica. Es solo una vida a cambio de muchas que podemos salvar. Pero, ¿acaso esa vida no es igual de importante que aquellas que también estamos tratando de salvar? Ahí es donde entra ese dilema moral realmente. Pero pues muy buen aporte el que estás dando, Daniel. Marvi. Bueno, pues yo la verdad opino muy similar a lo que dice Daniel, porque realmente es como una encrucijada en la que se encuentra pues la policía, que es la encargada de proteger a la gente, y es o la vida de una persona o la vida de miles de personas, incluidos niños, y pues es algo que se tiene que entrar a valorar. Ahora, se pueden optar por diferentes opciones antes de llegar a torturarla, ¿sí? Si es la esposa, si es realmente una persona importante en la vida de ese sujeto, se puede llegar a manejar la situación sin tener que hacerle daño tampoco a ella, ¿sí? Pues esa es la parte que yo creería y tomaría la parte de la tortura como última opción si ya el tipo no coopera. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel, no, pues a cambio de una vida sacrificar miles, no se justificaría y suena cruel y todo, pero en el momento de que tú seas el responsable de proteger a la ciudad, a la ciudadanía, es una decisión que te toca sí tomar. Okay, muy bien. Sergio, ¿tú qué harías? ¿Me escuchas, Sergio? Profe, yo estoy de acuerdo con Daniel en algunos aspectos. ¿En Yo, cuáles? en mis perspectivas, por así decirlo, yo soy bombero. Sí. Y como tal, la definición de bombero es una persona física y mentalmente capacitada para atender cualquier tipo de emergencia. En ese sentido, es preferible someter o decirle a la esposa si es importante para esa persona que hable con la persona que está tomando o que ha puesto las bombas. Es preferible eso. Ok, sí, muy Pero válido. que haya una de tortura y eso, ya lo que dijo Marvin, que quede como última opción. Ok, sí, ya cuando se han agotado todas las demás instancias y si toca, pues lastimosamente ya habría que hacerlo. Gracias, Sergio, por tu intervención. William, ¿tú qué harías? Hola, buenas noches, profe. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho. Pues un pensamiento sobre lo que acaban de decir mis compañeros, pues como el daño colateral de la ciudad, de las bombas, pérdida de sociedad y familias, pues hablando numéricamente, pues se pierden más vidas y más familiares. El bombardero, el daño colateral que él tiene es la esposa. Pues si la esposa no tiene eh, información o desconoce de que él como tal es el responsable de las bombas, de pérdidas de vida, pues una sería que ella hablara con él, Sí, que sería una lo, ¿cómo se dice? Pues se apiado o dé la información de dónde se encuentran las bombas, sin llegar a ese daño colateral de que sí, qué tan importante es para él la esposa, la familia.
porque se puede hablar con la familia de él que lo hagan entrar en razón, que hay más personas que también tienen el derecho a vivir, a compartir más tiempo con sus seres queridos. Correcto, muy bien, muchas gracias, William. Acá también hay que tener algo en cuenta, y es que en el video mencionan que el tipo disfruta generando como tal ese terror, atacando, agrediendo a las demás personas. Si la esposa no sabe absolutamente nada, es probable que sí, que haya una buena afinidad de él con su esposa y pues que como tal, pues ella pueda ayudar a saber si realmente existen o no existen las bombas, porque es que también está ese punto. ¿Qué tal que simplemente por ganar tiempo o por ver sufrir a los demás, el tipo se haya inventado de que existen más bombas, pero que realmente no las haya, y nosotros estemos torturando a la esposa y que sea para nada porque las bombas no existen? Entonces, de una u otra manera, estaríamos colocándonos en la posición de él, porque estaríamos torturando a alguien inocente por algo que realmente no existe. Ahora, si el tipo disfruta tanto generando el terror, maltratando a los demás, ¿qué nos hace pensar que de pronto al nosotros torturar a la esposa, el tipo no va a sentir igual placer porque está sucediendo esa situación? Entonces tenemos como los paralelos frente a la situación que podemos vivir al respecto. Chantal, ¿tú qué ibas a decir? ¿Qué ibas a mencionar? Pues una medida no sería aplicar un mecanismo de detector de mentiras, o ahorita con la tecnología tan avanzada, implementar un sistema de manera de que en su inconsciente se revele el número, o sea, que cuando él genere el pensamiento, no lo hagas oralmente, pero en su pensamiento esté como conectado con una máquina que permita revelarle a los investigadores, pues, si es verdad y dónde realmente está ubicada. Y una pregunta que quería, en función de todas las opiniones de mis compañeros, es, quiero como dejar una pregunta como de análisis, como de reflexión. Es decir, que se hace justicia haciendo una injusticia, es mi pregunta. Listo. Marvin, ¿tú qué ibas a mencionar? Yo, Fabián. Ah, Fabián, qué pena. No te preocupes, profe. No, pues nada, yo ahí lo que haría, le diría al man, ¿qué es lo que quiere? Dígame qué es lo que quiere. Si el man disfruta tanto de estar poniendo bombas y matando gente, el man tiene que tener otra ambición, ¿sí? Que la ambición ahorita, por lógica, pues va a ser siempre el dinero, las riquezas y todo eso. Yo no torturaría a la esposa porque ella no tiene nada que ver. Yo lo que haría sería decirle, ¿qué quiere? Dígame qué quiere. Tan, y yo le doy lo que él pida, ¿sí? Mientras tanto, ¿no? Mientras que me dice dónde está la supuesta otra bomba. O sea, pero Porque como ¿usted arriesgaría más vidas por una sola, Fabián? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí Entonces tiene que... pondría que mate muchísima más gente por llevarle la idea al hombre, ¿sí? Porque es que lo que dice la profesora es verdad. Es que si no hay una sola bomba, si son más bombas o no haya ninguna bomba, ¿qué culpa tiene la esposa de que yo estarla torturando ahí y darle gusto al man? Porque de pronto el man esté muy loco, pero yo le digo al man, venga a ver cómo es la vuelta, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Pero es que yo usted le pongo todo mismo en la lo plata. está diciendo. Está muy loco. Es que, Digamos, ¿sabe el qué es lo talón de que pasa, Aquiles puede Fabián? ser la O sea, familia. como... Precisamente por eso se llama dilema moral. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser más correcto, para otra persona puede no ser. La pregunta que nos dejó ahí la compañera Chantal es precisamente eso. O sea, el ideal que es que primero agotemos todas las instancias necesarias para poder corroborar la veracidad de lo que él está diciendo. O sea, sabemos que es una persona que le encanta maltratar, que le encanta agredir a los demás y que colocó como tal ya una bomba y mató muchas personas por ello. Necesitamos es primero corroborar que lo que él nos está diciendo frente a que hay más bombas regadas en la ciudad sea cierto. ¿Por qué? Porque es que si de una vez vamos a correr como primera instancia a agredir a la esposa, a torturarla, pues nada nos separa
de la misma actuación que usted está teniendo porque está maltratando a alguien inocente. En el video nos dejan claro que la esposa no sabe nada al respecto. Entonces, si lo hacemos en primera instancia, estamos como tal siendo congruentes con el comportamiento de él. ¿Qué sería lo más lógico, lo más racional? Agotar instancias. Revisar primero si realmente la esposa nos quiere colaborar, porque puede que voluntariamente ella diga, listo, no es necesario que me torturen, yo voy a hablar con él, voy a tratar de sacar la información. O sea, si es una persona que está abierta a colaborar, que quiere como tal ayudarnos, el maltratarla a ella, torturarla, es una acción que no tendría sentido, no tendría razón de ser. Muy diferente si ella sí conociera las actuaciones de su esposo, de que ella estuviera a favor de lo que está haciendo y conociera información, una buena opción torturarla porque sabemos que ella es cómplice y que ella puede darnos información. Ella es cómplice, claro. Entonces, por eso se llama precisamente ese dilema moral. Digamos que tanto el compañero Sergio como el compañero Daniel están directamente relacionados con el caso porque los toca directamente como los profesionales que son. Y dentro de la labor que ellos realizan, pues mirándolo numéricamente, es mucho más viable salvar muchas vidas y como tal sacrificar una porque realmente su función, su labor es velar por el bien de la mayoría. Nosotros los que estamos del otro lado de la situación, los que no tenemos que tomar esa decisión, vemos mucho más viable, no, venga, hable, razone, trate de buscarle alternativas, porque nos ponemos como en el lugar de la esposa del tipo. Decimos, y si ella no tiene la culpa y la terminan torturando, pobre mujer. Pero hay que mirarlo con cabeza fría, con razonamiento. Si yo soy quien tiene que tomar la decisión y sobre mi cargo está, sobre mis manos está el poder defender muchas vidas, pues lastimosamente, aunque es igual de válida esa vida que estamos torturando, pues la tenemos que sacrificar para poder salvar esas otras tantas que pueden también estar en peligro. Entonces, precisamente por eso se llama un dilema moral. Miremos el siguiente, chicos. Ahora imagina que vives en uno de los países más pobres del mundo. No tienes un trabajo y tienes una familia que debes mantener. De hecho, tu familia se muere de hambre y pasa muchas necesidades. Tú, como buen padre de familia, buscas el sustento, aunque eso implique recoger latas de aluminio o botellas de plástico en las calles para luego venderlas. Bien, digamos que no tienes una vida fácil, pero todo esto podría cambiar cuando de repente encuentras un sobre lleno de dinero caído de la parte trasera de un camión. Imagina lo que harías con ese dinero. Podrías solucionar muchos problemas y cambiar tu situación y la de tu familia. El problema es que si te lo llevas y lo usas para ayudar a tu familia, esto sería como robar, ya que de seguro el dinero le pertenece a alguien, ¿no es así? Pero estás casi seguro que la persona no te ayudará. Entonces, ¿devolverías el dinero o lo usarías para ayudar a tu familia? Aquí ya la situación cambia radicalmente. Ya no estamos en ese contexto familiar, ya no estamos en el contexto laboral, sino contexto social, es decir, nuestro barrio, nuestra ciudad, donde solemos vivir, donde solemos pasar a diario. La situación yo creo que en algún momento la hemos vivido nosotros, que nos hemos encontrado dinero tirado en la calle o hemos visto cuando a alguien se le ha caído ese dinero. De acuerdo al video como tal, nos dice que se cayó del carro el dinero, pero pues el carro siguió su rumbo y no sabemos a quién pertenece el dinero. Y pues ustedes nosotros estamos pasando en casa una necesidad económica bastante grande. De acuerdo a esa situación, ¿ustedes qué harían? ¿Se quedarían con el dinero? ¿Buscarían a la persona para devolverlo? ¿Cómo actuarían? La respuesta es obvia. ¿Te quedarías con él? Sí, Claro, y ahí mismo dicen Sí, dentro del profe, contexto, o sea, que es yo la me quedaría familia. con el dinero también. Exacto. Listo. Chantal, ¿tú qué harías? Ay, Chantal. Bueno, es que también depende mucho, pues, de lo que usted ha hablado, profe, de la parte moral, de la educación, de principios, de valores, y pues hay algo que he aprendido en el tiempo y es que lo que uno quita, la vida se lo quita al triple. Independientemente eso se cayó, corresponde a un camión, a un grupo de personas, a una institución,
pues independientemente de la necesidad y de mi familia, creo que vería la manera de recoger el dinero y entregárselo a la persona, porque sé que lo voy a hacer sin un fin o sin un propósito personal, ¿no? Pero no es dinero que me he ganado yo, entonces no entiendo por qué quitarlo, sino buscar las Chantal, herramientas pero su para... familia está pasando necesidades. Igual es muy Profe, válido, opino. chicos. O sea, la opinión de Chantal es Sí, muy válida también. ¿Por qué? lo que Porque pasa ella es está que aplicando aquello de que no quiero para los demás lo que no haría a los demás lo que no quiero que me harían a mí. Por eso, a pesar de que la situación dice que estamos pasando una necesidad económica gigante, ella prefiere entregar y es muy válido esa opción y la explicación que ella está dando. Profe, Dime. profe, yo, Blanca. Profe, Espera, pues es que, vamos por partes, bueno, vamos en por alguna partes para que ocasión, todos puedan aló, tener oportunidad de hablar. Chantal, ¿vas a terminar aló. de dar algún otro argumento o ya hice tu participación? no, ya hice mi participación. Eso es lo Ok, que yo haría y pues no solamente, a mí me pasó en algún momento una historia muy parecida y con el tiempo entendí, no hice lo que comento en este momento, devolví pudiendo teniendo mucha necesidad, eh, em, teniendo la oportunidad de poder coger una gran cantidad de dinero, pero recordaba mucho pues los valores que me sembraron. Y eso en el tiempo se me retribuyó porque eso es una ley universal. Hoy tú le quitas a alguien algo que alguien se ha ganado y con el tiempo la vida te quita el doble o el triple. Eso ya lo he aprendido, entonces no lo voy a hacer. ok, por tu experiencia, Profe, para ti esa sería tu opción. No, Listo. profe, yo sí me quedaría con el dinero porque la situación en la que uno está es muy mala y uno tiene familia por la cual responder y pues si uno se la devuelve a esa persona ni las gracias le va a dar. Ok, también es muy profe, válida esa situación. Vamos por los que tienen las manos alzadas. Listo, respetemos los turnos para que pues todos puedan participar. Listo, la William, tengo. tienes la mano alzada. Cuéntanos tú qué harías. William, ¿me escuchas? Profe, Creo que William no nos escucha. Listo. Sergio, ¿qué harías? Profe, lo que todos nuestros compañeros están diciendo, se va a poner entre la espalda y la pared y cogerlo o no. Pero hay un dicho muy bonito, si no quiero que me hagan, ¿para qué hacer? Ok. Es mejor entregarlo o ver em, la posibilidad para entregarlo. Ok. Y si no Sí, aparece el dueño, ahí sí uno se lo queda. exacto. Muy buena alternativa. Vale. Daniel, ¿tú qué profe, harías? Recordemos que hay Pero personas que tienen como la he dicho, mano alzada. bueno, como Dime. dijeron mis compañeros, muchos de mis compañeros, yo lo cogería, o sea, porque, o sea, en el video sale que el, el dinero se cayó de un carro y tú no sabes dónde está el carro. O sea, por más que tú quieras de regresar el dinero, ¿a quién se lo vas a regresar si no sabes quién es? O yo pongo otro momento, y si el dueño del dinero no es de esa ciudad, solamente está de paso, ¿cómo lo regresas? ¿O cómo lo encuentras? Y también por la necesidad. Pues, y a mí digo, si no lo dejo ahí tirado y que lo agarre otro y que solucione el problema a otro, ¿no? Puede ser, sí, muy La válida. cuestión es que si en llegado caso ese dinero lo necesita esa persona para un tratamiento de salud hospitalario, para pagar algo de salud para la mamá, para la hija, uno no sabe eh, cuáles son las necesidades de la otra gente. Si no quiero que me hagan, ¿para qué hacer? ¿Listo? O Grace. sea, pero usted está o sea, se pone por encima las prioridades de otra persona que las de su familia. Recuerde que usted no le quitó la plata, se le cayó.
Démosle Y para también, exactamente, tú no sabes cómo, o sea, dónde está o como para regresársela. O sea, yo por muy buena intención que yo tenga a esa persona, no sé dónde está, no sé cómo encontrarla, no sé quién es ni de dónde es. además, Imagina Por eso que sean 50.000 pesos, un ejemplo, digo yo en pesos, no que sean 50.000 pesos. No, pero el dueño está por allá, no digo yo, en la costa. ¿Cómo se lo envías? O sea, ¿o cómo los contactas? ¿Vas Es allá a que es buscarlo? No imposible creo. saber quién Porque es. se va. Es que démosle es oportunidad. No diferente. es imposible. Otra cosa, si el man me busca o pregunta y me llega a buscar, yo a Ah, uno con mucho gusto se lo regresa. es que, profe, yo opino, ¿puedo tomar la palabra? Tiene la mano, démosle primero la palabra a Grace, que la tiene alzada, y ya te doy la palabra a Blanca. ¿Listo? Grace, cuéntanos, ¿qué tú qué harías? Profe, ¿de cuánta plata estamos hablando? No dice, el video no dice la cantidad. Ya la cantidad la ponemos nosotros. Digamos, no sé, pueden ser 50.000 pesos, como puede ser 1.000.000, como Porque, puede ser más. no, mentiras, profe. Yo realmente lo que haría es buscar a la persona. Así sea el monto que sea. Y si veo que definitivamente no, pues yo me quedo con el dinero. Pero sí, primero haría el deber de buscar a la persona y que mi conciencia quede tranquila de que hice, pues que hice todo lo posible para regresar el dinero. Ok, dale, gracias. Blanca, ahora sí, cuéntanos, ¿tú qué harías? Bueno, profe, es que son dos situaciones. Una, si yo voy detrás de un carro, ejemplo, en el camión, que se le cayó y el carro paró, ¿cierto? Entonces se le cayó y el carro paró, bueno, uno mira la situación de que, bueno, al tipo se le cayó la plata, entonces, bueno, voy a mirar, la voy a entregar. Pero es que es diferente porque si yo veo una persona que se le cae la plata y yo la cojo y me la guardo, ahí sí estoy siendo deshonesta, porque sé y veo la persona que se le cayó, entonces yo la entrego. Pero si es un camión y me pasó en alguna ocasión que el camión pasó o el carro pasó y bueno, botó la plata y salió y se fue, yo no tenía cómo perseguirlo ni, oiga, venga, es que se le cayó la plata, el tipo simplemente salió y se fue. Y pues uno con una necesidad bien tremenda, pues Dios mío, perdónenme, pero pues ahí sí, como dijeron los compañeros, vale la prioridad de mi familia y si estoy aguantando hambre con mis hijos, pues lamentable. No se la estoy quitando a nadie, no estoy atracando a nadie. Vuelvo y digo, si yo veo la persona que se le cayó, se la devuelvo. Ya si esa persona de pronto le quiere a uno retribuir algo, darle algo, bueno, válido. Pero, profe, ¿cómo va a correr uno detrás de un camión? Si cuando se le cayó la plata, pues es mi opinión personal. Claro que sí, muy válida, Blanca, muy bien. Diana, ¿tú qué harías? Profe, la verdad, si hay donde comunicarme, yo devolvería el dinero porque creo que esta vida pues está llena de oportunidades. E incluso vi una noticia hace un tiempo donde decía una familia se encontró una billetera con dinero, fue y lo devolvió, fue muy honesta y allá mismo consiguió trabajo. Estaban sin trabajo, llevaban mucho tiempo sin trabajo y al ser honestos recibieron una gratificación en ese momento. Puede que en el momento no la hayan recibido pues en dinero, en representativo, pero pues consiguieron un trabajo que la Pero llevaba pues porque a, sabían quién era la persona. no, fueron a Pero una si es el estación de caso de policía y dejaron el dinero ahí y aparecieron ay, sobre todo la los estación de dueños. policía, sobre todo los policías que, Pues ay, yo me Dios encontré mío. una Yo creo que billetera eso en la Gran depende más Vía y la de la devolví sin cantidad ni de siquiera plata. mirar cuánta plata había. Espero pues que haya O llegado sea, al dueño que era, pero pues yo creo que esta vida está llena de oportunidades y lo que dijo ahorita una compañera, o sea, uno recibe de acuerdo a lo que da y si uno es honesto, pues yo creo que recibe lo mismo. Vuelvo y digo, si es yo creo una que eso persona que yo se digo le que cayó, el que yo veo, ¿Yo uy, puedo decir tome, algo? venga, se le cayó. ¿Quién lo haga? ¿Daniel? O, bueno, ¿Quién están los es dos. el de la risita, don Sí, profe Oscar? Daniel Maldonado. Ah, Ahora ninguno de los dos. Bueno, no, chicos, pero es chistoso. No, Es pues chistoso porque, o sea, ¿puedo hablar también o no? depende de la cantidad de plata, ¿no? O sea, porque si a un man se le cae 2.000 pesos, es mentira que se va a regresar. O sea, yo no me regresaría a buscar mis 2.000 pesos si voy en carro.
Ah, otra cosa, si hablamos de millones, ay, obvio que sí. A ver, precisamente por eso todos son dilemas morales. Todos los puntos de vista son totalmente válidos. ¿Por qué? Porque cada uno expone lo que moralmente ustedes harían. ¿Qué sucede con aquellas personas que dicen, no, yo devolvería el dinero? ¿Por qué? Porque muchas veces, prácticamente diríamos, es regla general, nos ponemos en la situación de la otra persona. Y si fuese a mí el que se me cayera el dinero, que preciso acabé de cobrar el sueldito, y es lo que yo llevo para poder subsistir con mi familia durante el mes, y se me pierde a mí esa plata, o sea, si a mí se me perdiera y alguien más la recogiera, a mí me encantaría que me devolvieran ese dinero. O lo que decía alguno de los compañeros, ¿qué tal que ese dinero fuese para un tratamiento médico? Pero es Para... que, profe, vuelvo y digo, o sea, se cae de un carro, ¿sí? Se cae de un carro. Vuelvo y digo, si yo de pronto veo que a una persona se le cae la plata y tengo la oportunidad de entregársela en el momento. Exacto, es que a ese punto voy. ¿Qué sucede? Nos ponemos en la situación de la otra persona y decimos, si a mí me pasara eso, me encantaría que el que lo devolviera. Y está bien pensarlo y está bien de pronto buscar la alternativa de encontrar a esa persona, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades de encontrarlo. Porque puede suceder efectivamente lo que pasó tal cual el video. Se cayó de un carro, no conozco, no sé cómo ubicar a la persona, y pues si yo estoy pasando una necesidad gigante de plata en la que estoy prácticamente aguantando hambre con mi familia, ¿qué tal que de pronto esa sea la ayuda divina que tanto pedí y que preciso de esa manera me llegó el dinero? Pues puede ser una opción. Ahora, muy diferente sería si yo conozco a la persona a la que se le cayó ese dinero. Ahí moralmente sí estaría actuando mal porque es que sé a quién se le cayó, sé a quién pertenece ese dinero y sé que exactamente buscarle y decirle, mira, sé que se le cayó el dinero, tenga, porque yo vi cuando se le cayó el dinero. Ahí sí mala fe, porque sé a quién le pertenece y sé cómo puedo ubicar a esa persona. Cuando lastimosamente no tengo la posibilidad de comunicarme con ella o cómo devolverle ese dinero, no si está no la cojo yo, la coge otro. Exacto, no estaría mal que yo la coja. ¿Por qué? Porque hice en mente, hice lo que humanamente podía hacer para buscar, para contactar a esa persona y entregarla. Pero si no hubo posibilidad de contactarla, pues no está mal que yo me la quede. ¿Por qué? Porque listo, voy a decir algo que de pronto va a sonar feo, no es la intención, pero si yo lo entrego a una estación de policía, a mí quién me asegura que esa policía va a entregar el dinero a la persona que es la verdadera dueña del dinero. Puede ser la opción que sí, que lo entregue, puede que sean honestos y busquen a la persona, como puede ser la opción de que, bueno, nos llegó de... Nunca pasa, profe, nunca pasa. Esos policías se quedan con la plata, nunca la pagan. Eso es una mentira. Es como cuando cogen el pobre vendedor ambulante y le quitan la mercancía. ¿Se la roban? O puede también suceder de que... Esperen que se quedaron, es que me fue el internet. Puede que también suceda el hecho de que... listo, también. Persona, encontramos a la persona que... Repita. Gigante. Y encontramos a la persona, se la entregamos. Y aunque estamos teniendo una necesidad gigante, entregamos el dinero. La persona muchas veces, gracias, y hasta luego, o ni siquiera nos dé las gracias. Claro que eso ya es parte del comportamiento de esa persona, del cómo responde a la acción que nosotros tuvimos. Pero muchas veces ya quedamos como con ese sinsabor de que hicimos una acción correcta, pero lastimosamente en su momento no tuvo una retribución igual. Entonces, pues, por lo mismo vuelvo y repito, son dilemas morales, son situaciones que nos pueden llegar a suceder y que pues ponen en juego precisamente eso, esas bases éticas y morales con las que yo crecí, porque lo que para mí puede ser correcto, para otra persona puede que no lo sea tanto. Entonces, por eso el reconocer esas normas morales son muy importantes y hacen parte de ese reconocimiento, de ese contexto social, porque pues si yo puedo respetar y puedo darle voz y voto a esa otra persona, aunque tenga una opinión diferente a la mía, es totalmente válido y eso hace que tengamos una armonía en cuanto a socialización. Pero si el hecho de que otra persona piense diferente a mí, eso va a hacer que yo la insulte, que yo la agreda, pues no estoy comportándome de una manera socialmente aceptable porque no sé reconocer la opinión del otro. Ahora, existen también normas sociales en cuanto a la religión. Chicos, regálenme un segundito, por favor.
Listo, chicos, qué pena con ustedes. Entonces, les comentaba, también existen reglas sociales en cuanto a religión, reglas religiosas como tal. Estas son muy similares, están muy relacionadas con esas creencias morales que nosotros tenemos desde casa, pero estas reglas como tal provienen de una doctrina. Es decir, existen muchísimas religiones, la católica, la cristiana, la evangélica, muchas otras más, y cada una tiene un proceso interno de sanción frente a ciertos comportamientos. Es decir, lo que para mí puede ser bueno, para otra persona puede ser negativo, y dentro de ese culto, dentro de esa religión que esté profesando la persona, eso negativo que esa persona acaba de realizar va a tener determinado castigo. Entonces, están relacionadas precisamente con la moral, precisamente por lo que creo correcto o lo que creo incorrecto, pero cada una de ellas va a tener un mecanismo de sanción diferente. Digamos, sin tener mayor conocimiento de esas diferentes religiones. Lo que para la religión católica puede ser, digamos, mentir, que es uno de los mandamientos, es algo incorrecto, y una sanción que pone el padre, digamos, rezar unas Ave Marías, hacer de pronto una obra de caridad, no sé, tal vez ese sea el tipo de sanción de la religión católica. Digamos que la religión evangélica, el castigo frente a haber cometido ese mismo error va a ser totalmente diferente, un poco más severo el castigo. Entonces, dependiendo de la religión que se profese, también van a haber normas, no solamente en cuanto a castigo de actividades o de comportamientos, sino también cambian las normas en cuanto a cómo la persona se debe comportar, cómo debe hablar, qué costumbres debe tener. Lo más visible que hemos visto en cuanto a normas religiosas es la vestimenta. Sabemos diferenciar cuando una persona hace parte de los testigos de Jehová a cuando una persona es católica, porque su vestimenta inmediatamente nos da a entender cómo es la persona, visten un poco más recatados, entonces podemos empezar a diferenciar desde ahí. Y eso hace pues que también hagan parte de una sociedad, y de acuerdo a esas normas, pues esas personas tratan de tener una mayor cohesión de acuerdo al contexto, en este caso a la religión que profesan, pues una cohesión mucho más armónica de esa sociedad. Por último están esas normas jurídicas, las que todos conocemos, desde el código de policía hasta las normas que tienen... Profe, se me está yendo el internet demasiado. Tranquila, igual por eso queda la grabación, para que pues ustedes la puedan visualizar. ¿Listo? Ahí no hay ningún inconveniente. Igual ya casi vamos a finalizar esta presentación. Entonces, las normas jurídicas, ¿qué hacen? Darnos como tal a entender que independientemente de la moral, independientemente de la religión que profesemos o del tipo de crianza que nos hayan dado, hay unas normas que todas las personas deben como tal aplicar. No importa que sea de la costa, de la región andina, de la región amazónica, no. Todos tenemos que cumplir esas mismas normas, porque si no las cumplimos va a haber una sanción para todos. Y esa sanción no tiene punto medio como tal de decir, es que no conocía la norma, no importa, en otra ocasión entonces le vamos a castigar. No, el desconocimiento de la norma no exime la culpa de como tal haber actuado de una manera errónea. Entonces, primero, son de cumplimiento obligatorio, son impuestas por el Estado, es decir, a nivel nacional todas las personas deben cumplir como tal esas normas, y efectivamente hay una sanción para cada uno de esos comportamientos erróneos que lleguemos a tener. A pesar de que existan esas normas sociales, vuelvo y enfatizo que la familia es el núcleo principal de toda sociedad. Si dentro de la familia no se generan las bases del comportamiento de ese niño, de esa niña, lastimosamente ese proyecto de vida de ese par de niños, tanto el niño como la niña, no se va a gestar de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque si el niño crece dentro de una familia en la que el niño puede ser altanero, en la que el niño puede ser grosero, pues así mismo se va a comportar en los demás contextos a medida que va creciendo, y en algún momento determinado de su vida va a encontrar a alguien con quien va a chocar, y ese comportamiento no va a ser bien visto y va a tener consecuencias frente a ese comportamiento. Muy diferente de aquel a que él siempre le dijeron sus acciones van a tener una consecuencia, sea positiva, sea negativa, guían dentro de ese proceso, hacen el acompañamiento,
esa persona va a tener mucho más equilibrado, mucho más centralizado su proyecto de vida y así mismo se va a comportar. Algo importante que yo creo que todos, independientemente de si tenemos o no tenemos hijos, debemos tener en cuenta es que los hijos hacen lo mismo que los padres. Los niños son una esponjita que absorben absolutamente todo lo que encuentran en su entorno. Y si la familia es el núcleo de la sociedad, pues de mamá y de papá es donde van a aprender todos los comportamientos que van a demostrar socialmente, ya sea en la escuela, ya sea en el colegio, ya sea en el barrio, en el lugar donde socializamos, o ya sea dentro de un contexto laboral cuando ya estamos pues mucho más maduros, mucho más grandes. Entonces, los hijos siempre van a desarrollar ese tipo de acciones. Mire, ¿qué es esto? ¿Para qué la pidió? ¿Qué caliente? Estaba acá y... Chicos, ¿quién tiene el micrófono? Ok. Hay dos manos alzadas. Grace, ¿tienes alguna pregunta? A la mano. Grace. Creo que se le quedó alzada. Diana, tú tienes la mano alzada. ¿Se te quedó alzada o tienes una pregunta? No, profe, qué pena, se me quedó alzada. Listo. Blanca, cuéntame. Ok, listo. Bueno, entonces voy a mostrarles precisamente el video que hace referencia a eso precisamente, de cómo los niños siguen el ejemplo. ¿Qué te pasa? ¡Estás muy lento! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Lárgate a tu pueblo! Este video es totalmente cierto. Lo que los niños ven, los niños lo repiten. Y creo que si nosotros reflexionamos un poco hacia atrás, muchos años atrás, se volvía patrón de conducta repetir el mismo comportamiento, la misma historia que vivía mamá y papá. En el video nos mostraba el papá agrediendo a la mamá, el niño observando esta situación. Cuando se observa demasiado una situación como esta, no se le explica al menor de que eso es un mal comportamiento, que no se debe realizar. El niño va a crecer creyendo que este comportamiento es adecuado y asimismo en un futuro va a comportarse con su pareja y va a repetir ese ciclo de violencia. O va a empezar a insultar, va a empezar a gritar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos y no le damos una respuesta o una consecuencia a ese comportamiento, pues los niños lo van a adoptar directamente. Por eso, en muchas ocasiones llegamos a observar noticias donde hay agresión, pero es que esta agresión viene de mucho tiempo atrás, se repite generacionalmente. Sofi, Dime. el tarro del agua. El tarro del agua. Tarro. No, en la... Silencio ahí, hacer. Listo. ¿Qué sucede también? Las buenas acciones también son tradiciones, las vamos aprendiendo y las vamos recreando en nuestra historia de vida. ¿Por qué es importante reconocer o traer al tema todo esto? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos el conjunto de todas esas acciones, de todo eso que hemos visto y hemos aprendido a lo largo de los años.
hay muchos comportamientos que tenemos nosotros que los hemos visto en familiares, en amigos, en conocidos, inclusive por redes sociales hemos visto comportamientos o estilos de vida que nos parecen adaptativos y los tomamos para nuestro proyecto de vida. Como hay otros que tal vez venimos con ellos desde casa, puede que vengamos de un hogar bastante conflictivo en el que se pasaban necesidades, en el que había muchísima violencia, pero reconociendo de que hay cosas buenas y cosas negativas, yo como persona que voy creciendo, que voy teniendo una madurez mental, voy decidiendo que no quiero seguir ese mismo patrón de comportamiento y cambio radicalmente mi vida para no seguir ese mismo patrón de conducta, es decir, para no seguir ejerciendo violencia o no seguir tratando mal a los demás. Entonces, ¿qué quiero hacerles ver con eso? Ya que pues, la familia sí influye muchísimo en ese desarrollo del proyecto de vida de cada uno de nosotros. Inclusive, así como la familia puede impulsar a que ese proyecto de vida se realice, ese proyecto que creamos desde muy pequeñitos pueda llegar como tal a esa finalidad, como puede que la misma familia ayude a que no llegue a suceder. Nos baja, como se diría coloquialmente, nos bajan de la nube y nos dicen que no podemos ser eso que queremos lograr, que tal vez no tenemos las capacidades o que no tenemos la manera como llegar a cumplir esa meta, ese propósito que nos hemos como tal puesto en nuestro desarrollo de vida. ¿Qué es importante tener en cuenta a partir de todo esto? Que tenemos entornos sociales que sí o sí van a intervenir en cómo desarrollamos ese proyecto de vida, cómo vamos relacionándolo y cómo con el pasar de los años, si lo cumplimos, perfecto, o cómo lo vamos a ir modificando de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos. Ese primer elemento de esos entornos sociales es la familia. El nivel socioeconómico de la familia influye muchísimo en la educación, en la forma educación, no hablo solamente de educación formal, de ir a una escuela, de ir a un colegio, sino la educación que recibimos en casa, cómo comportarnos, el cómo hablar, el cómo llegar a actuar ante determinadas situaciones influye muchísimo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, inclusive a pesar de tener un estrato socioeconómico alto, no hay una buena comunicación con los hijos. O puede que en ese estrato socioeconómico más bajo se inculquen valores, se inculquen cosas que tal vez deberían darse dentro de ese estrato socioeconómico más alto. Entonces, el nivel socioeconómico sí influye en cómo van a desarrollar ese proyecto de vida más adelante. Los ingresos, el nivel cultural de los progenitores tienen muchísimo que ver, porque si venimos de una familia en que la mujer anteriormente no tenía ni voz ni voto, solamente era el hombre el que tomaba las decisiones en casa, muy seguramente si yo no tengo la oportunidad de cambiar ese patrón de comportamiento, muy seguramente cuando yo consiga a mi esposo o tenga a mi esposo, voy a repetir ese mismo comportamiento en mi hogar. Entonces influye muchísimo ese nivel cultural. El nivel de estudios también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, cuando la persona logró conseguir cierta calidad de vida sin haber estudiado, va a inculcar eso mismo en sus hijos. Y en determinado momento estuvo bien. ¿Por qué? Porque anteriormente, sin necesidad de un título profesional, se podía vivir cómodamente. Hoy en día, a pesar de que tengamos 1000 títulos, seguimos teniendo necesidades sin satisfacer. Entonces, si hoy en día, a pesar de la situación económica en que estamos, no buscamos impulsar la educación, a que la persona mejore, a que la persona tenga una forma de cómo sobrevivir por sí misma, pues estamos estancándola y no le estamos permitiendo desarrollar directamente su proyecto de vida. La escuela también juega un factor. Cuando hablamos de escuela, hablamos cualquier institución de educación, ya sea directamente la escuela, el colegio, la universidad, buscan como tal o generan ese factor de socialización diferente al contexto familiar. En este lugar, en estos centros, como tal, empezamos a chocar entre lo que yo ya vengo, la cultura y esas, digamos, esa tradición que yo ya tengo en mi casa, esos hábitos que yo ya tengo allí, frente a los hábitos nuevos que estoy aprendiendo. Ahí yo puedo empezar a desechar aquellas cosas que considero no me sirven y empezar a agregar a mi estilo de vida aquellas que sí me sirven y que son adaptativas a ese proyecto de vida que yo tengo trazado. Entonces, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, sea escuela, colegio, universidad, pues nuestro comportamiento va variando de acuerdo a este lugar y pues efectivamente de acuerdo a la edad en la que nos encontremos.
La sociedad como tal, cuando hablamos de sociedad, no estamos hablando ya directamente de un contexto escolar, sino de las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, aquellas personas que llegamos a conocer o con las que llegamos a tener algún trato cuando viajamos a otra ciudad. Estas personas o esta sociedad influyen muchísimo en cómo yo quiero desarrollar ese proyecto de vida. Si soy una persona que toda la vida he vivido en el campo, que nunca he conocido la ciudad, que no he salido más allá del pueblo en el que nací, en el que crecí, pues mis aspiraciones van a quedar centradas única y exclusivamente a lo que conozco, porque no sé qué hay más allá de, pues digámoslo de alguna manera, de esas 4 paredes en las que crecí. Pero si soy una persona que ha tenido la oportunidad de salir, de conocer otras culturas, de viajar, de, por ejemplo, por redes sociales, conocer que hay otras formas de comportarse, metas a las que yo puedo llegar a cumplir, pues esto va a ayudar también a ampliar esos horizontes, a que la persona desee superarse todavía más y saber que tiene las habilidades para lograr muchas más cosas de las que de pronto tenía como tal planteadas. Y como tal, un entorno que está bastante, digámoslo, no desconocido, sino bastante desvalorado, es el entorno social de una empresa, ese entorno laboral. Es muy importante y creo que es uno de los que habría que prestarle muchísima atención porque es donde cuando ya estamos dentro de una edad suficiente para laborar, es donde más pasamos nuestro tiempo. En ese entorno social de la empresa influye muchísimo. ¿Por qué? Porque una persona que primero tiene un trabajo que escogió realmente, es decir, que está trabajando en lo que le gusta, en lo que sabe hacer y en lo que pues se formó profesionalmente, ya hay un plus allí. Que la persona sea bien remunerada por ese trabajo que está realizando, es una persona que va a ir con gusto a trabajar porque sabe que va a ser bien recompensada económicamente. Una persona que tiene una buena relación con sus compañeros, que su jefe le trata bien, que en el momento que debe regañarlo, digámoslo de alguna manera, por alguna actuación mala, supo cómo realizarlo, tuvo unas buenas palabras para poder corregir su error y que también felicita en los momentos que hay que hacerlo, pues es una persona que se va a sentir segura y satisfecha porque se está realizando personal y profesionalmente. Y este entorno influye muchísimo porque una persona que tiene esas condiciones pues va a llevar esa misma armonía a su hogar porque sabe que tiene lo suficiente para poder satisfacer esas necesidades básicas de su hogar. Muy diferente si la persona no está trabajando directamente en lo que se formó, tuvo que escoger una opción diferente pues para poder satisfacer las necesidades de su familia. No está mal, pero internamente eso genera como cierto sentimiento en la persona que lo está ejerciendo. ¿Por qué? Porque lo está tomando como algo que le tocó hacer, más no algo que realmente escogió por desarrollar. Entonces, no está haciendo el trabajo que pensaba realizar, no le pagan bien, tiene discusiones constantes con los jefes y compañeros, pues es una persona que va a estar todo el tiempo estresada, que no va a dormir lo suficiente, que no va a descansar lo suficiente, que puede que le toque tomar un segundo trabajo para poder cubrir los gastos del mes. Esa misma carga negativa la va a llevar a los otros contextos en los que se desenvuelve. En la familia, con los amigos, va a ser una persona que siempre va a estar de mal humor. Y lastimosamente este contexto influye muchísimo en los demás. ¿Por qué? Porque si la persona va cargada de una manera negativa, frustrada como tal, pues esa misma sensación de rabia y de frustración la va a llevar a su hogar. Allí, digámoslo como de todas formas, siempre en todo sistema familiar hay roles y pues de una manera u otra hay roles que sobresalen o que son, entre comillas, más importantes que los otros. La persona que tiene la carga económica, digamos que tiene un poder por encima de los demás que hacen parte de su familia. Entonces, esta persona que está trabajando y que tiene esa carga negativa va a llegar a casa y se va a desquitar, digamos, con la esposa. La esposa, al saber que no se puede desquitar directamente con el esposo, esta frustración, esta rabia, la va a trasladar a los hijos. Y así se va generando ese círculo de violencia que lastimosamente por tradiciones y por generaciones hemos tenido dentro de nuestros sistemas familiares en nuestro país. Entonces, este entorno, a pesar de que está muy desvalorizado,
es un entorno muy importante para que todas las cosas funcionen bien dentro de ese desarrollo personal y profesional de la persona. Además, que si la persona pues tiene un buen desarrollo laboral, pues va a ser una persona que efectivamente está cumpliendo parte de su proyecto de vida y esa parte de ese proyecto, ese entorno laboral está ayudando a que esos demás entornos o demás partes de su proyecto de vida se puedan gestar de la mejor manera. Entonces, aquí vamos ahora. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias? Sí, profe, todo claro. A mí sí me queda explicar. Ok, entonces aquí entra la parte de la evidencia como tal. Lo que yo les mencionaba en la clase anterior de que las dos actividades tienen que ver mucho una con la otra. En un segundo ya voy a buscar. Dice. Un segundito, ya la busco por acá. Bueno, esa reflexión fue del caso de Malala que yo la trabajamos la clase anterior. Acá. Entonces, para poder cumplir con este primer resultado de aprendizaje, nos dice que hay que generar un video que exponga directamente el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Ese video como tal dice que máximo debe durar 6 minutos. Dice que acá el formato de enlace YouTube, pero pues ustedes lo van a realizar con la aplicación que más fácil les sea manejar. Si ustedes quieren tomar directamente el teléfono, grabarse y subirlo a un drive y pasar el enlace, lo pueden hacer. Si les es más fácil subirlo a YouTube, de igual manera lo pueden hacer. ¿Qué es el ideal de esta primera parte de la actividad? Hacer directamente ese video que explique ese proyecto de vida que ustedes tienen. La otra parte, la que tiene que ver directamente con la temática que trabajamos del día de hoy, es realizar ese diagrama de relaciones que tenemos, diagrama de sistemas de relaciones que tiene el individuo con el entorno, es decir, cómo cada uno de nosotros nos desenvolvemos en cada uno de los entornos en los que nos encontramos. Denme un segundo porque no lo descargué. Profe, dime. Usted podría escribir en el WhatsApp de esta competencia las actividades que debemos entregar para que queden como escritas como debido. Claro que sí. Denme un segundito, ya busco por acá porque no tengo en el computador el anexo que les pueda mostrar cómo deben hacer el diagrama. Entonces denme un segundito, ya lo voy buscando y les menciono cómo lo van a hacer. Y les digo por qué efectivamente las dos actividades pues se unifican allí. Profe, esa guía que usted acaba de transmitir, ¿usted la compartió en el grupo? No, no la he compartido todavía. Entonces las comparto. Listo. El diagrama de relaciones del individuo con el entorno es precisamente eso, unos circulitos en los que cual permite como tal reconocer cómo yo me relaciono con los entornos o con los sistemas a los que normalmente, a los que diariamente tengo comunicación. Y es la explicación que les di tanto la clase pasada como la explicación que se dio ahora. El primer diagrama o el primer circulito habla acerca de mí, directamente de lo que yo reconozco de mi ser directamente. Las motivaciones, cuáles son mis valores, mis principios, todo lo relacionado a ese conocimiento interno que tengo directamente de mí. Luego está el contexto familiar. ¿Quiénes son mi familia? ¿Quiénes la componen? ¿Cómo es la relación que tengo con ellos?
quiénes son las personas más cercanas de mi familia a las cuales le tengo más confianza. El tercero nos habla de ese contexto social, es decir, de nuestros amigos del colegio, de la universidad, del barrio, del lugar donde trabajo, las personas cercanas con las cuales tengo una relación de afecto, pero que directamente no tienen que ver ni con la familia o con una relación directamente laboral. Y por último está el recuadro, dice contexto social más amplio. Ese contexto social más amplio nos habla de todas aquellas normas sociales que nosotros tenemos, ya sea de que pertenecemos a una congregación, entonces, ¿qué personas de esa congregación son más cercanas a mí? Del contexto laboral, con quienes me relaciono y ese tipo de cosas. Gráficamente, la actividad es este circulito. Un poquito más. En este circulito, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escribir su proyecto de vida. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a escoger, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Pueden hacer algo que ya está o algo que ustedes tienen proyectado a determinado tiempo. ¿Cómo lo van a hacer? Esto es lo que ustedes van a coger de borrador, digámoslo de alguna manera, para poder hacer el video. ¿Por qué? Porque para ustedes grabarse diciendo su proyecto de vida, pues ustedes primero van a tener que escribir qué es lo que quieren mostrar, qué es lo que quieren decir dentro de ese video. Y esto, por eso aquí es que se relacionan las dos actividades. En este diagrama, en el primer circulito voy a escribir en ese proyecto de vida, digamos, yo voy a escoger dentro de 5 años mi proyecto de vida. Entonces, dentro de 5 años, ¿cuáles van a ser mis motivaciones? ¿Cuáles son esos valores que voy a tener dentro de 5 años? Si siguen siendo los mismos que tengo hoy en día o si habrán cambiado en algún momento. Y mis principios como tal. Entonces, lo que soy yo, mi reconocimiento individual, ¿cómo va a ser dentro de 5 años? Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, dentro de 5 años, yo ya espero haber retomado otra vez mi vida normal. Cuando hablo de normal, por ejemplo, el tema de mi rodilla, que ya esté totalmente sana y que yo ya pueda otra vez volver a caminar normal. Entonces, ese sería mi proyecto individual dentro de 5 años. A nivel familiar, dentro de 5 años, ¿qué quiero? Si ya tengo planificado tener esposo y tener hijos, o si quiero seguir viviendo tal vez con mi mamá y mi papá, o si solamente quiero estar viviendo con mis mascotas, o voy a tener un roomie en mi casa, ¿cómo quiero estar viviendo dentro de esos 5 años? En 5 años, ¿cómo me veo en estos aspectos? Acá cuando nos dice colegio, hace énfasis en la parte de educación. Si quiero seguir estudiando, si ya habré terminado como tal una formación profesional, me estoy especializando o sencillamente paré como tal mis estudios como tal allí. Cuando nos habla acá de compañeros, hace referencia precisamente a este punto. O si no estoy, compañeros, si estoy como tal estudiando. Si no estoy estudiando, ¿quiénes son esas personas que a pesar de que estuvieron conmigo en una institución educativa, sigo teniendo esa cercanía, sigo teniendo como esa afinidad y seguimos teniendo como tal el contacto, siendo personas cercanas? Mi vecindario, sigo viviendo en el mismo barrio, en la misma ciudad en la que vivo, tal vez ya me mudé, conozco que personas diferentes, o sigo afianzando la relación que tengo con mis vecinos, o tal vez estoy, no sé, haciendo actividades comunitarias que permita tener una mayor unidad con ellos. ¿Cómo me veo en ese sentido? Acá nos dice que televisión, pero este punto habla más acerca de los hobbies, los pasatiempos que voy a tener. En 5 años, si yo ya pretendo estar bien de mi rodilla, entonces puedo volver a ir a conocer pueblitos, o tal vez empezar a montar bicicleta, o qué tipo de actividades lúdicas o deportivas quiero estar realizando dentro de 5 años. Y luego el contexto más amplio. En ese contexto más amplio nos dice de la religión, que es una de las normas sociales que existen. Entonces, dentro de esa religión, sí sigo profesando la religión católica, o tal vez para ese entonces ya no me agrada mucho la religión católica y decidí cambiarme a una religión diferente, o tal vez no me gustó ninguna religión y preferí ser ateo. Los ideales políticos
¿cómo me identifico dentro de ese aspecto político? El contexto social, habla frente a mi relación con bueno, este contexto social tiene que ver mucho con esa relación de trabajo. ¿Por qué? Porque puede que tenga mi trabajo ideal, pero no tenga una buena relación con mis compañeros, es decir, ese contexto social no sea muy amplio, muy amigable, como puede que en ese trabajo hayan personas muy queridas, que son muy cercanas a mí y que como tal ya hacen parte pues, de mi familia o de las personas cercanas con las que puedo contar cosas íntimas directamente. Entonces, este es el diseño que ustedes van a requerir para poder hacer el video. Por eso les decía que las dos actividades se unifican en una sola. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Este diagrama, teniendo en cuenta pues el tiempo en que ustedes van a proyectar el proyecto de vida, valga la redundancia. Y luego de que lo tengan hecho, van a hacer el video. Entonces van a subir dos cosas. Van a subir el diagrama, lo van a subir al Drive, y luego suben el enlace del video explicando el diagrama. ¿Clara la actividad, chicos, o hay dudas frente a la misma? Sí, profe. ¿Cómo así que subirlo a YouTube? Cuéntame, Blanca. Profe, ¿ese trabajo para cuándo es? Para la próxima clase. ¿Sí alcanzan? ¿Sí les da el tiempo? Uy, no. Profe, la verdad profe. es que tenemos un montón Profe, de una tareas. pregunta. Profe, tenemos ¿Usted va a muchas enviar tareas. Daniel, haga silencio. el link Por paso, chicos, por paso, porque es que les escucho a Daniel, todos haga silencio. entiendo y no les logro entender. Entonces, primero, el ideal es que la actividad sea para la clase siguiente, pero podemos negociar. El ideal es que la actividad la entreguemos, bueno, la semana entrante ya sería el 26, ya terminaríamos mes. El ideal es que ustedes la entreguen antes del 16. Es decir, tendríamos 1, 2, 3 clases, digámoslo como de soporte o de ventaja para que pues ustedes pudieran realizar la actividad y lo suban. No sé si les parece buena esa opción. Sí, está mejor, profe. Ok, listo. Igual el que la pueda ir adelantando y la pueda ir subiendo, perfecto. Pero si no, plazo máximo 16 de junio para que pues ustedes entreguen esas dos actividades. ¿Listo? Profe, pero Daniel. ¿cómo así que subirla a YouTube? Es una opción, por eso les decía, o sea, la guía dice que como tal, que con enlace de YouTube, pero ustedes pueden subir a un Drive personal el video y me comparten solamente el enlace. Entonces, Ah, por ok, pero disculpa, profe, ¿el Drive lo creamos nosotros o tú no lo envías? en el Drive en que ustedes están subiendo las actividades. Ah, Lo en que ese pasa es que mismo. muchas veces por peso no les deja cargar el video. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Cuando hagan este gráfico, este dibujo, ustedes me pueden copiar acá el enlace de donde ustedes tengan guardado el video para poderlo visualizar. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, en el Drive que utilizo para que ustedes carguen las evidencias, ya me pasó en algún momento, empezaron a subir todos los videos allí. ¿Qué pasó? Que alcanzaron a subir 10 personas los videos y a los demás no les permitió por el peso de los mismos y pues por el almacenamiento. Entonces, a como ustedes les quede más fácil. Si lo pueden subir ahí, perfecto. Si no, donde ustedes lo tengan guardado, me comparten solamente el enlace. Muy importante que ustedes confirmen que queda público el enlace, es decir, que cualquier persona la pueda visualizar, que no sea necesario pedir permisos para visualizarlo y pues poder evaluar la evidencia. Ah, ok, listo. William, cuéntame. Profe, una preguntita sobre los contextos, pues a realizar los círculos. Se tienen en el contexto personal, familiar, social, y el social amplio es el mismo contexto laboral, Sí, o es correcto. diferente. No, es el mismo. Lo que pasa es que acá en el gráfico reúne el laboral con la parte de las normas sociales que existen, que es la norma de religión y la norma gubernamental, la jurídica. Pero exactamente es lo mismo, la parte del contexto pues, laboral, que es el contexto más amplio que tenemos.
Ah, ok. Nosotros, ¿toca hacerlo también con palabras específicas o frases? Precisamente por eso es que ustedes hacen el gráfico y luego el video, ustedes lo explican, porque en el gráfico ustedes pueden poner una palabra clave para cada situación, pero en el video ustedes ya explican qué significa esa palabra clave. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿Su merced de casualidad no tiene como un ejemplo para que nos quede como mejor? Dame un segundo, vamos a mirar por acá. Digamos que no es el ideal, pero ya les voy a mostrar por acá. Copelino. Está acá. No se terminó. Vamos a mirar por acá. Ah, eso es video. Miremos uno que sea. No todos esos son videos. Vamos a mirar acá. No, ya me acordé. Es que en este grupo, por tiempos, nos tocó hacer solamente el video. Acá, ella sí lo hizo completo. Entonces, miren, por ejemplo, ella no hizo tal cual el gráfico que les mostré en el anexo, pero sí tomó todos los puntos requeridos. Cómo se ve en la parte de la familia que es la familia extensa, la universidad, que es la parte de educación, la parte de los compañeros, el vecindario, la parte de religión, o sea, todos los mismos puntos que están dentro del anexo, ella los colocó aquí, pero de una manera diferente, organizado diferente. Ustedes lo pueden hacer de la manera que crean, les queda mucho más fácil realizar. ¿Qué es importante? Pues que tenga todos los elementos directamente que están dentro de ese diagrama. Igual el anexo yo se los voy a enviar para que pues ustedes tengan una referencia de cómo hacer. No es camisa de fuerza que lo realicen tal cual. Es como el ejemplo para que pues ustedes sepan cómo lo deben manejar. Listo, chicos, si no hay más preguntas, creo que pues por hoy damos cierre a la sesión. En un momento les envío las dos grabaciones, tanto la de la clase anterior como la de esta. Y si se llega a presentar pues lo que pasó con la grabación anterior, que no quedó cargada en su totalidad, me avisan por favor para pues volverla a subir. Grace, ¿tienes la mano alzada? ¿Te escucho? Sí, profe, yo hablaba más como de la parte del video. El video ustedes lo pueden hacer, si ustedes no tienen pánico escénico, ustedes se pueden parar frente a la cámara y hablar de lo que ustedes escribieron. Ahora, si ustedes quieren solamente enfocar el gráfico, que solo se vea el gráfico y se escuche la voz de ustedes, también lo pueden hacer. Uy, profe, mejor. Porque uno que es brusquito de cara y uno muestra, y uno haciendo un video, uy, no. Mejor, profe. Ah, bueno, el Sergio habló por todos. Así es. Sí, literal. Apoyo. Lo apoyo. Yo tenía la misma pregunta. Quedó aprobado por mayoría. Sí, chicos, el video sí es como ustedes lo quieran manejar. Si ustedes quieren hacerlo delante de la cámara, hablar, perfectamente lo pueden hacer. Pero si son como yo que tienen pánico escénico a la cámara, pueden simplemente que se escuche la voz de ustedes y comentan qué fue lo que ustedes hicieron en ese diagrama. Listo, chicos, entonces vamos a quedar así. Entonces vamos a finalizar la sesión el día de hoy. Yo les voy a pasar tanto el anexo para que sepan qué deben realizar y les subo las grabaciones. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues me pueden escribir ya sea por el grupo o por interno. ¿Vale, chicos? Que tengan una feliz noche y que descansen. Vale, profe. Gracias, igualmente. profe, igualmente. Profe. Gracias, Bueno, profe. profe, igualmente. Gracias, profe. Feliz noche, profe. Compañeros. Good night. Feliz noche, que duerman. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, compañeros. Que duerman, que descansen. Compañeros.